Amén. Amén, hermanos. Con relación esta semana 3, aquí en el bosquejo dice estar constituidos de la verdad y ser absolutos en cuanto al camino de la verdad y la propagación de la verdad para la consumación de la economía divina. Este es lo que nos tiene como puntos prácticamente a completar, que ser constituidos de la verdad absolutos en cuanto al camino, ¿verdad? Y la propagación de la verdad, que es lo que habla el último de predicar el Evangelio de toda criatura. ¿Y para qué? Para la consumación de esta economía divina. Entonces nos lleva por partes, en este caso, el, el día 1 dice que la intención de Dios tiene en su economía consiste en impartir a Cristo a todas sus riquezas, con todas sus riquezas en sus creyentes. Y es lo que el Señor nos ha mandado al Señor Jesucristo con todas sus riquezas, a predicar ese evangelio, a hacernos salvos, a morir por nosotros. Y, y aquellos que fueron escogidos por Dios, porque la Biblia dice que somos escogidos antes de la fundación del mundo. O sea que esto, bíblicamente, el Señor vino a nosotros en forma humana y trajo todas sus riquezas. ¿Y cuáles son las riquezas? Todo lo que nosotros compartimos de la palabra de Dios. ¿Y a quiénes? A los creyentes, esos somos nosotros, y que fuimos escogidos por Dios. O sea que esto se cumple lo que el Señor dice en la palabra. ¿Para qué? Para constituir el cuerpo de Cristo. O sea que la iglesia, ese ministerio siempre ha manifestado la forma corporativa de la iglesia, la forma corporativa, o sea que siempre hay, está la esencia de que no tenemos que ser individualistas, sino que tenemos que estar en el cuerpo. O sea que esto es lo que digamos, al final lo que está propagando el Señor es de que nosotros estemos constituidos en el cuerpo de Cristo. Solo no podemos estar. O sea que la iglesia, esta es la iglesia, y que a fin de que se exprese al Dios tribuno procesado y consumado. O sea, ¿qué es lo que tiene que propagar la iglesia? Al Dios tribuno procesado y consumado, pero a través del cuerpo de Cristo, por las riquezas que el Señor nos ha mandado a través de su Hijo. O sea que este es como una cápsula de lo que hemos vivido muchas veces y seguiremos viviendo. Y dice que con miras a la consumación de la economía divina necesitamos estar constituidos de la verdad. Aquí es donde viene no tan fácil. Para mí, pues no es tan fácil. Porque uno puede ser así, constituido de la verdad, pero ¿qué es ser constituido de la verdad? Es algo serio, veo yo, porque estaba leyéndolo, digamos, y sí, pues no está, para mí no es tan fácil. Entonces dice él que a estar constituido de la verdad equivale que el elemento intrínseco de la revelación divina sea forjado dentro de nosotros a fin de llegar a ser nuestro elemento constitutivo. O sea que es lo que hemos compartido anteriormente, que a nosotros ingerir, a comer a Cristo, ¿qué pasa? Que este elemento constitutivo llega a nosotros y entonces es la unión metabólica del metabolismo que hemos hablado anteriormente, y que esto viene nuevamente, se viene a tomar como el elemento constitutivo, que es nuestro ser intrínseco, lo que está interno, lo que no podemos ver, lo que está en lo más profundo de nuestro espíritu. Y esta que sea nuestra constitución orgánica. Hemos hablado siempre de que aquel viejo ejemplo de que se come ajo, pues va a exhalar uno ajo. Entonces lo que yo entiendo que aquel hermano nos dice, que de eso tenemos que estar constituidos en nuestro ser intrínseco, lo más interior, en el espíritu, para que para nuestra constitución orgánica. Aquí nuevamente vuelve a tomar
a la iglesia como, como, como un organismo y no individualismo, sino que en la constitución del cuerpo de Cristo. O sea, que es lo que yo entiendo por aquí. Y por otro lado, que esta verdad sólida que forma parte de nuestra constitución debe llegar a nosotros en nutrimiento constante y a largo plazo. O sea que esto no es solo para el momento, solo tal vez para lucirnos o para presumir o para que vean que sí estoy lleno de la palabra de Dios, que soy constituido, sino que eso tiene que ser internamente, intrínsecamente, tiene que ser un nutrimento constante y a largo plazo. O sea que esto, como siempre hemos visto, que la meta que tiene la iglesia es la consumación en la Nueva Jerusalén. Y esto es lo que yo entiendo, pues que eso es a largo plazo, no es para mañana, pasado, sino que hasta el fin del mundo, hasta que el Señor venga, que Él dijo así, que Él vendría a nosotros. Entonces, aquí, si la verdad se forja en nosotros, y esta verdad que estamos viendo está forjada, es cuando agarran el hierro y el herrero con fuego y le da partido y hace algo. Entonces, se traduce, esto es una, en lo que él dice aquí, que la verdad se forja en nosotros y forma parte de nuestra constitución intrínseca. Entonces, de esta forma podemos proteger los intereses de las riquezas de la divinidad de Dios y luego de su consumación. Porque si uno está bien constituido, si uno está lleno de Dios, cualquiera que, digamos, esté equivocado, uno le puede corregir, y no tal vez en la parte humana, carnal, sino que en la parte del espíritu. Puede uno darle una orientación para proteger estos intereses de estas riquezas que las recibimos. Todos nosotros tenemos estas riquezas que las podemos compartir. Y entonces, por otro lado, habla que toda persona salva ese es algo importante que me lo subrayé también, porque dice que toda persona salva debería tener el pleno conocimiento, una comprensión completa de la verdad. Entonces aquí es donde ya, como les decía antes, que no es tan sencillo, pues hay cosas que son manejables, pero esto ya entra en una profundidad. Entonces, esto dice de todas las cosas verdaderas reveladas en la palabra de Dios. O sea que no es solo una cosa, sino que todas las cosas verdaderas reveladas en la palabra de Dios. Pues esto sí es de retomarlo, ¿verdad? Que si toda persona salva debería tener el pleno conocimiento de una comprensión completa de la verdad. Esto de todas las cosas reveladas, dice, en la palabra de Dios. O sea que eso está en toda la Biblia, la verdad del Señor. Entonces, el pleno conocimiento de la verdad, ¿qué pasa? Que es una comprensión cabal de la verdad. Cuando es una comprensión cabal, que nosotros tenemos que entender todos sus puntos, sus aristas, digamos, sus señalamientos, todo lo que el Señor tiene para nosotros, es una comprensión cabal. Y otra cosa, que hay que tener un pleno reconocimiento y aprecio de esta realidad, de todas las cosas espirituales y divinas que hemos recibido. O sea que, como les digo, para mí no es tan sencillo, no es tan fácil que yo le diga, sí, pues tengo que tener pleno conocimiento de la verdad, pero ¿qué es el pleno conocimiento de la verdad? ¿A qué se refiere esto? ¿Lo podemos explicar? ¿Lo puedo sentir? Entonces, para mí que yo voy a dejar ahí porque estoy el día 2, final del día 2, y si hay oportunidad, pues podemos compartir un poquito más, pero yo vuelvo y subrayo esto y como que llamara la atención a mí y también para ustedes, hermanos, ¿verdad? Que no es tan sencillo, pues, porque habla del pleno conocimiento de la verdad, que habla comprensión cabal de la verdad. ¿Cuál es la comprensión? ¿Cómo voy a tener la comprensión cabal de la verdad? Tener el pleno reconocimiento y aprecio de la realidad de todas las cosas espirituales divinas y que hemos recibido. Más adelante, entiendo que va a haber una explicación sobre todo esto. Amén. Amén, hermano. Excelente. Todavía tenemos unos buenos minutos para que podamos compartir.
Amén, hermanos. Esta palabra pues debe de venir a causar algo en nosotros, a despertar algo en nosotros, porque es una palabra muy importante. El hermano en el día uno empieza diciendo de que pues muchos nos reunimos, estamos pues de alguna manera leyendo y estamos pues en la vida de la iglesia. Sin embargo, puede ser que la verdad no sea algo forjado en nosotros, o sea, que sea algo solamente superficial, como que estuviéramos patinando sobre eso, pero que no profundizamos en la verdad. Inclusive él dice que tiene una preocupación muy grande porque definitivamente el elemento intrínseco del que está hablando hermano Jorge, el elemento divino debe de entrar en nosotros de tal manera que nos forje con la palabra, ¿verdad? O sea, debe de haber algo que se esté forjando en nosotros continuamente, que esto es el elemento divino, ¿verdad? O sea, no solamente es, bueno, el primer paso es que empecemos a leer, ¿va? Porque eso es el primer paso. Tampoco es que no empecemos a leer, pero debemos de continuar más allá y no solamente conformarnos con leer, sino que debemos de profundizar en esta verdad. Y yo diría que debemos de tener como ciertas metas en cuanto a la palabra del Señor, porque si no, no vamos a llegar a conocer la verdad, ¿verdad? Hay una palabra que dice que nosotros vamos a conocer la verdad y que es la verdad la que nos va a hacer libres, ¿verdad? No, no es otra cosa más la que nos va a hacer libres, sino que la verdad. Pero esta verdad es Dios haciéndose real, ¿verdad? Para nosotros. Y quiero repetir esto, ¿va? Porque me gustó mucho. Esta verdad es Dios haciéndose real para nosotros. Es tocar lo que Dios es realmente, ¿verdad? Llegar a tal punto de tocar lo que Dios es. Pero me gustaba mucho porque aparte del hermano decirnos que debemos de profundizar y no quedarnos en la orilla, él nos da una manera, ¿verdad? Él nos da una manera, o sea, no es como que, bueno, los dejo ahí, ¿verdad? Para que ustedes vean qué hacer, sino que él nos dice cómo entrar en esta verdad. Y lo primero que dice él es que nosotros necesitamos estudiar la versión recobro con sus notas y profundizar en esas notas. Y también nos dice que debemos de ir al estudio vida, pero el hermano dice que lo debemos de estudiar, ¿verdad? O sea, inclusive hasta abajo dice que debemos de recibir una palabra de educación, o sea, debemos de ser educados. Ahora, yo recuerdo cuando yo estudiaba, ¿verdad? Y nosotros íbamos a la escuela y nosotros apuntábamos, nosotros nos memorizábamos algo o simplemente memorizábamos para un examen. Y hay cosas, por ejemplo, que yo recuerdo de lo que yo grabé, que es de hace muchos años, pero que yo hoy los puedo repetir. Y ese es el paso al que el hermano nos introduce. Dice que nosotros necesitamos la mente. Entonces aquí no se trata de satanizar la mente, sino que se trata de que nosotros veamos que la mente es un elemento importante para conocer la verdad, ¿verdad? Por supuesto, mientras la conocemos, el Señor nos va renovando en la mente, pero la mente aquí juega un papel importantísimo para conocer la verdad. Y yo me animo hoy a decir que el hermano lo que nos está diciendo en el día uno es que nosotros debemos de memorizar la verdad. ¿Por qué? Fíjense que en el versículo dice, el primer dice, en segunda de Juan 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Cómo es que esa verdad permanece en nosotros? ¿Cómo es que esa verdad va a llegar a estar por mucho tiempo en nosotros? La única manera es memorizándola, ¿verdad? Y él nos da un ejemplo, ¿verdad? Pero eso lo hace, no me recuerdo en qué día, pero él dice de que hay 4 principios básicos en Génesis con respecto a lo que confiere la historia del hombre y la historia del recobro. Y entonces me da la idea de que él nos está diciendo que nosotros memoricemos, digamos, el contenido de la Biblia es. Entonces, ciertamente nuestra mente se pierde y muchos hoy hemos espiritualizado a tal manera que decimos, bueno, es que sí, tenemos que disfrutarlo y no debemos de memorizar nada o no debemos de estudiar. Pero yo creo que el hermano nos está diciendo que nosotros necesitamos memorizar y que nosotros necesitamos estudiar la palabra de una manera consciente, de una manera para entender la palabra. Entonces, yo no sé si me estoy equivocando, ahora lo digo esto con mucho temor, pero siento
de que nos están llamando muy, o sea, muy puntualmente a que nosotros estudiemos la palabra, que nosotros memoricemos la palabra, ¿verdad? Eso es como un versículo que dice que la palabra está ahí, la palabra está ahí, pero dice, se la repetirás a tus hijos, se la repetirás a tus hijos. Yo recuerdo que en algún momento cuando uno de niño tiene miedo, lo primero que a uno se le viene es lo que le enseñó su papá o su mamá, ¿verdad? Para repetir la palabra, ¿verdad? Y pareciera ser que eso hace que el miedo se vaya, pero es algo que nosotros hemos memorizado durante años. Entonces, hermanos, siento una carga muy profunda con que nosotros de verdad tengamos metas con respecto a estudiar la palabra del Señor, que tengamos metas con respecto a estudiar la versión recobro, los estudios vida o los libros de ministerio, y que de verdad los versículos lleguen a ser algo que nosotros, cuando los oremos, leamos, porque hay que entrar a la palabra con el espíritu, también ejercitemos la parte de la mente al poder memorizar esta palabra de la Biblia, ¿verdad? Siento muy, muy fuerte esto de memorizar, de estudiar. Inclusive hay una palabra acá que dice de que puede ser que si nosotros nos nutrimos, pero ese nutrimiento puede llegar a ser solo provisional, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que este suministro permanezca? Entonces dice el hermano, a la larga lo que necesitamos es esta clase de educación con la verdad, la cual es realmente algo sólido, viviente y que existe, dice. Esto es lo que necesitamos, dice. Entonces necesitamos nosotros prácticamente esta clase de educación con la verdad, o sea, debemos de ser educados con la verdad. Entonces, yo siento que tampoco es que ahorita podamos decir nosotros vamos a agarrar y vamos a hacer como el entrenamiento que día y noche. Siento que no lo podemos hacer por el grado en el que estamos, pero creo que podemos empezar a hacer pequeñas cosas, como empezarnos a memorizar un versículo y a repetirlo, como empezar a, digamos, a estudiar algún libro específico o tomar las notas del estudio, perdón, de la versión recobro y empezar a estudiarla de una manera profunda. Entonces, que el Señor nos bendiga en este tiempo. Realmente el Señor quiere bendecirnos, hermanos. Él dice que si nosotros encontramos la verdad, Él va a bendecir a la iglesia. Y muchos de nosotros queremos que la iglesia sea bendecida. ¿Cómo bendecimos a la iglesia? ¿Cómo el Señor bendice a la iglesia? A través de conocer la verdad. Amén. Amén, hermano. Todavía estamos con tiempo para poder compartir un poco más. ¿Quiere decir algo más, hermano Jorge? ¿Unos minutitos? Que si quería compartirnos algo más, todavía hay un par de minutos, solo abra su micrófono, hermano. Sí, también voy a retomar aquí el día 3. Entonces, aquí nos vuelve continúa pues el día 2 que estábamos en pleno consciente de la verdad y que hay una serie de consideraciones. Continúa aquí con el día 3 con la palabra del Señor. Su verdad está contenida en la Biblia. Eso sí es, ahí no hay dónde perderse. El contenido de la verdad está en la Biblia. Pero la Biblia necesita ser interpretada, apropiada. O sea que uno tiene que tener necesita la interpretación apropiada. Para ello tenemos que los mensajes del estudio vida. O sea que nosotros con Linda hemos visto que el hermano en una forma magistral pone la Biblia, la desmenuza. Estamos, por ejemplo, viendo el pasaje cuando llega a la casa de Marta y María. Y también esta parte, digamos, nosotros siempre la hemos visto bien superficial, pero
Digamos, vemos el cuadro de Marta, que ella está demasiado afanada, ella está en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor no quiere que nos afanemos, sino que quiere que estemos en lo que Él nos está dando. Y María está escuchándolo. Y dice que María logró captar que el Señor iba a morir. Incluso los apóstoles estaban peleándose quién era el mayor. Estaban fuera, ¿verdad? O sea, en la pura carne y viendo quién era el mejorcito. Entonces, esto es, digamos, no necesitamos, la verdad que es urgente ver los estudios de vida porque nos los trasladan a nosotros ya desmenuzados, ya parte por parte, para que los podamos ver, esta pieza encaja con esta. Entonces, a mí, por ejemplo, se me facilita mucho el leer la Biblia así con mi hermano, que él nos lo deja de una forma sencilla. No hay duda que él tuvo una guía del Espíritu para llegar a esas conclusiones, porque no cualquiera puede ver. Estábamos viendo el pasaje también del, del que estaba, que lo asaltaron, le pegaron, lo dejaron medio muerto. Pasa un levita, pasa un sacerdote y se hace a un lado, pero pasa un samaritano y lo acoge, lo sube a su cabalgadura, lo lleva al mesón. Pero yo al menos este pasaje lo he visto tan sencillo, así, así como estoy narrándolo. Pero el hermano lo pone de una forma tan profunda de que el mesón es la iglesia, de que lo que paga es la recompensa que tenemos para el futuro, que el levita y el sacerdote representan la religión, que ellos, porque dice que iba de Jerusalén a Jericó, de una ciudad santa a una ciudad de pecado. Unas cosas tan maravillosas. Entonces, cuando veo esto, que se necesita la interpretación apropiada, que es la interpretación apropiada que nos tienen para nosotros el estudio de vida. Entonces, es una invitación para que entremos al estudio de vida, para poder, digamos, cumplir con lo que el hermano está diciendo aquí. Porque tenemos que pagar el precio por aprender las verdades. O sea que aquí, y pagar el precio es levantarse temprano, sacrificar televisión, sacrificar un paseo, pero algo que vemos con Linda también es que no tenemos que estar solos. Solo yo es difícil que pueda llegar a entender todavía, pues con lo que el estudio de vida, pero ya dos o tres ya digamos, se ve más de lo que el hermano está dando. Entonces la verdad que es una invitación muy seria para que nosotros nos propongamos leer los estudios de vida en forma corporativa. Entonces necesitamos entrar en el significado intrínseco de las Santas Escrituras para conocer lo que el Señor dice y lo que Él desea. O sea que es lo mismo que estaba compartiendo hace un ratito. No tenemos el derecho de inventar nada. Más bien descubrimos lo que está en la Biblia. Después de aprender la verdad, dice, después de aprender la verdad, todavía tenemos que experimentar a Cristo para que Él pueda llegar a ser nuestra realidad. O sea que hay que ser, no solo leerlo, porque no tenemos que ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Porque es lo que dice aquí, pues, que Él pueda llegar a ser nuestra realidad, nuestra experiencia. De esta manera, cuando les hablamos a las personas, no le daremos conocimiento o doctrina, sino que tiene que ser algo que hemos vivido, vivencias, algo que vamos a manifestar, algo que nosotros hemos compartido, algo que es parte nuestra, algo que sale de nuestra parte intrínseca, de que tenemos este conocimiento no material, sino bíblico. ¿Dónde necesitamos ser librados de patinar, dice, sobre la superficie de las verdades divinas? O sea, que no andamos haciendo cosas que no son, sino que la verdad. Y necesitamos cooperar con el Señor, laborando junto con Él, a fin de ¿qué? Sumergirnos en las profundidades de la verdad de su maravillosa economía neotestamentaria. Aquellos que están constituidos de la verdad son una gran bendición para la iglesia. Por eso nosotros cuando
vienen los hermanos y decimos, viene, por ejemplo, mencionar el Menard Gary, el hermano Guido Olivares y otros hermanos, y cuando venían los hermanos anteriormente, unos que ya habían fallecido, entonces dice uno, la verdad que estos hermanos están llenos, están constituidos de la verdad, y la verdad que son una bendición para la iglesia, porque nosotros somos, pues nos abren los ojos. Yo me recuerdo cuando al principio venimos a la iglesia, y en el kilómetro 7 hubo unas conferencias, vinieron unos hermanos de Puerto Rico. Y no se me olvida lo que él compartió, uno de ellos compartió, en cuanto a la redención jurídica y la salvación orgánica. Eso lo entendí también, que hasta hoy día pues me gusta compartirlo, porque es una de las verdades que recibimos al principio, pero porque los hermanos estaban bien constituidos, estaban totalmente constituidos de la palabra, así como él dice aquí, pues que estos hermanos son una bendición para la iglesia, no hay duda, pues que esto es una verdad, no está diciendo cosas que son insensatas, sino que es la verdad. Somos bendecidos por estos hermanos cuando nos traen una palabra muy fresca, muy viviente, y nos abren las escrituras también. Amén. Amén, hermano. Gracias por compartir. Ya quedan unos pocos minutitos, nada más quisiera hacer un par de comentarios. Esta semana definitivamente nos habla del hecho de dos cosas: ser constituidos de la verdad, número uno, y luego la segunda, ser absolutos en cuanto al camino de la verdad y la propagación de la verdad. Esos dos asuntos son los que trata. Entonces, definitivamente lo que compartieron los hermanos tiene que ver al respecto. Definitivamente hay que hacer algún arreglo en cuanto a nuestra manera de entrar en la palabra y en el ministerio, porque el hermano muy educadamente nos dice cómo nosotros hemos entrado en la palabra. Nos dice que nosotros simplemente hemos patinado en la superficie. O sea, esto es una palabra muy fuerte, porque en realidad no nos dice que solo hemos estado platicando lo que está en la superficie, y ni siquiera dice han andado o han laborado o han corrido, sino dice han patinado en la superficie, y eso es una cuestión que pues debe ser una llamada de atención. Alguien mencionó, creo que Marvin mencionaste esa percepción de todo lo que recibimos en esta semana. Entonces, ¿qué es ser constituidos? Ser constituidos, dice aquí, equivale a que el elemento intrínseco de la revelación divina sea forjado dentro de nosotros. Es decir, que el elemento esencial y más profundo de la revelación divina debe ser algo que se está formando. Forjando aplica al metal que por medio del fuego y los golpes adquiere cierta forma para cierta función, ya sea una herramienta o sea algo ornamental. Pero la palabra de Dios debe estar forjada, llegar a estar forjada en nosotros. Pero esto es ¿con qué fin? Para que esta verdad sea lo que nos constituye a nosotros. ¿Cómo saber lo que nos constituye hoy día? Es muy sencillo deducirlo, ¿verdad? En dónde invertimos nuestro tiempo, nuestras fuerzas y nuestro dinero. Si usted y yo sacamos un inventario de las 24 horas del día y vemos cuánto tiempo le invertimos a algo, de eso estamos constituidos, de lo que hablamos. ¿De qué hablamos todo el día? De política, de deportes, de entretenimiento, de chismes, de lo que sea. Entonces, pero el llamado es a ser constituidos de la verdad. Dice aquí, en el día 1, sí la verdad, y este es un sí que es condicional. Si la verdad se forja en nosotros y forma parte de nuestra constitución intrínseca, entonces ahí vamos a poder proteger los intereses de las riquezas de la divinidad de Dios y los logros de su consumación. Pero esto lo hace a alguien que está constituido, ¿verdad? Entonces, luego el día 2, que es bien impresionante. Toda persona debería tener el pleno conocimiento. Y esto pues es un llamado, porque junto con esto nosotros hemos sido llamados a ser discípulos.
discípulos. Pero, ¿qué es este asunto del pleno conocimiento? Dice que es una comprensión completa de la verdad. Este viernes tuvimos la experiencia de entrar sin prisa en este capítulo 1 de lo que estamos estudiando de los creyentes nuevos sobre el bautismo. Y fuimos lento, leímos los versículos, leímos un párrafo, luego comentábamos y tal vez no avanzamos mucho, pero seguramente nuestro entendimiento fue un poquito más claro y completo de lo que habíamos cubierto solo con una lectura pues relativamente superficial. Pero todos necesitamos tener el pleno conocimiento. Así que, por un lado, en lo individual, como dice Marvin, debemos empezar por algo. Y de veras, dice el final en el día 6, que habla sobre la predicación de este evangelio. ¿Quiénes pueden predicar? Aquellos que conocen, saben explicar y tienen una comprensión completa. Porque la predicación del evangelio es la predicación del evangelio del reino. No es usted se va a salvar del infierno como nosotros creíamos, ¿verdad? Eso es solo patinar sobre la verdad. Entonces, ¿cómo podemos pretender predicar el evangelio si no conocemos la verdad? Si no tenemos un conocimiento completo, una comprensión completa de todo lo que está en la Biblia, para lo cual tenemos el ministerio y la Biblia. Hablaba Marvin, la Biblia, las notas, los estudios vida, pero agarrarlos como agarramos, bueno, ni aún así, ¿verdad? Porque a veces los que estudiamos, puede ser que a veces estudiamos solo para un examen, no estudiamos para la vida, pero tomar esos estudios vida debe ser algo que nos apasiona a tal punto de poder entenderlo, pero explicarlo y transmitirlo. Cuando lo transmitimos a los que son creyentes y a los que son inconversos, reciben la verdad y el evangelio del reino es predicado. Así que me pasé de una vez hasta el final por cuestiones del tiempo, pero el día 3, por ejemplo, habla de que Cristo mismo, la palabra del Señor y su verdad está contenida en la Biblia. Pero para entrar en la Biblia necesitamos una interpretación apropiada, lo cual lanza la recomendación de los estudios vida, ¿verdad? Pero junto con eso, el hermano Jorge nos mencionaba este punto, necesitamos pagar el precio. Necesitamos pagar el precio. A veces pues somos criticados por tener muchas reuniones a la semana, pero entonces ¿cómo el Señor va a ganar algo en nosotros si no lo estamos recibiendo constantemente, ¿verdad? Necesitamos pagar el precio, pero no solo son las reuniones. El hermano decía, madrugar, sacrificar el tiempo que le invertimos en la televisión, a cualquier otra cosa, y entonces pagar el precio entrando en la Biblia, en las notas y en los estudios vida. Necesitamos entrar en el significado intrínseco de las Sagradas Escrituras para conocer lo que el Señor dice y lo que Él desea. Para no solo, es que no está bien que solo lo sepamos porque nos lo dijeron, ¿verdad? Señor Jesús, descubrimos lo que está en la Biblia. A ver, otro asunto que está aquí muy importante es que dice aquí el hermano que después de aprender la verdad, todavía tenemos que experimentar a Cristo para que Él pueda llegar a ser nuestra realidad. De esto hablaba el hermano Marvin, pero son cuestiones que van una detrás de la otra. Como decía el hermano, primero tenemos que leer, y está bien leer, luego pasar a la siguiente etapa, que es memorizar. Hermanos, ¿cómo va a ser eso cómo vamos a cumplir esto de y se las repetirás a tus hijos? Andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Necesitamos estar repitiendo y memorizando. Dice aquí, necesitamos cooperar con el Señor, laborando junto con Él, a fin de sumergirnos en las profundidades de la verdad. Y mencionaba el hermano Marvin, ¿quiénes son aquellos que llegan a ser una gran bendición en la iglesia? Aquellos y aquellas que están constituidos de la verdad. Así que ahora tenemos un ánimo: ser constituidos de la verdad, estar constituidos de la verdad. Escuche las reuniones que ponemos en YouTube, escuche los mensajes que están ahí también del ministerio. Hay audiolibros, escuche Zoe Radio. Hay un montón de maneras en las que podemos estar siendo infundidos o por lo menos permeados de la palabra del Señor. Entonces, la segunda, el día 4 y un poco el día 5, habla acerca del camino, la manera. Pero me voy a ir de una vez al día 6 con este asunto.
¿Dónde está esto? Dice aquí, necesitamos ser absolutos en cuanto a la propagación de la verdad divina. Y la otra cosa con respecto del camino tiene que ver con obedecer la palabra, obedecer, seguir la instrucción. El Señor nos dice, en la mañana hay que orar, hay que ofrecerles, hay que buscar el maná en la mañana. Y muchos de nosotros decimos, sí, aleluya, gloria al Señor. Sin embargo, no madrugamos para esto. Hemos oído que hay que leer la Biblia, hemos oído que hay que entrar en el ministerio y decimos, sí, hay que entrar en el ministerio, esto sería maravilloso, pero no entramos ahí. Esto tiene que ver con el camino de la verdad. Y al final dice que al tomar el camino de la verdad se purifica nuestra alma por medio de la obediencia a esta verdad. Pero esto surge y la fortaleza viene de haber entrado ahí, de estar leyendo, de pasar de leer a memorizar, a estudiar. Y luego esto va a darnos la fuerza para obedecer. Y al final, ser absolutos. ¿Se acuerdan qué era ser absolutos? No obedecer a nuestros sentimientos, no obedecer a nuestras emociones, sino obedecer a nuestras relaciones en cuanto a cierto aspecto. Pero este día 6 habla con respecto a la propagación de la verdad divina. Pero ¿qué es esto? La Biblia en su totalidad es el Evangelio de Dios. La comisión única de la iglesia hoy en día es predicar el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? El contenido del Evangelio es la verdad. No solo el asunto de no irse al infierno, sino esto debe ser algo elevado. Hay tantas verdades. Y dice aquí que todo ser humano en la tierra necesita escuchar la verdad. Así que tenemos a nuestra familia por empezar, ¿verdad? Mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, ellos deben escuchar la verdad, pero para ello voy a profundizar en la verdad para tener algo que darles. El Señor nos ha encargado a ir y a ser discípulos a todas las naciones para que este siglo llegue a su consumación. Necesitamos ser uno con el Señor. Ese punto D mencionaba las cosas que decía Marvin, dice, necesitamos ser uno con el Señor en cuanto a aprender la verdad, a aplicar la verdad, a hablar la verdad y propagar la verdad. Hermanos y hermanas, qué maravillosa palabra. Que el Señor pues nos guarde y nos estamos viendo mañana. Así que muy buenas noches, hermano Jorge, hermana Paula, Marvin, Isaí, Carolina, hermano Mario. Hermano, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Mañana a las 9:30. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Sí, igualmente. Amén. No a las 9:37, a las 9:30. Buenas noches, hermanos. Amén, Isaí, qué bueno oírte. No se olviden de comprar las tazas. Ahí. Ay, sí, compren tazas. Ay, yo no pido nada más. Amén, buenas noches y buen provecho. Buenas noches.